entremos a la palabra. Y hemos comenzado, o hemos ya casi a punto de terminar una serie que le hemos llamado Sabiduría. Y hemos aprendido que la sabiduría es importante. Repite conmigo, la sabiduría es importante. Y Dios desea que cada uno de nosotros caminemos y crezcamos en sabiduría. A veces nosotros hemos tomado malas decisiones. A veces nosotros hemos tomado decisiones incorrectas o hemos cometido errores. Y a veces ni siquiera el enemigo tiene la culpa de las cosas que estamos pasando y viviendo, sino ha sido el fruto o la consecuencia de no tener sabiduría. Es por eso que el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros como hijos de Dios crezcamos en sabiduría. Y antes de entrar en el mensaje, ¿por qué no leemos el rema de nuestra serie? Y quiero que leamos lo siguiente: la sabiduría te lleva a ver las victorias más grandes en tu vida con el menor de los riesgos. Repite conmigo, la sabiduría te lleva a ver las victorias más grandes en tu vida con el menor de los riesgos. Amén. Y que entremos en la palabra en esta mañana y vayamos al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 24. Y dice lo siguiente: hay 4 cosas sobre la tierra que son ¿qué? Pero son ¿qué? Extraordinariamente, repite conmigo, extraordinariamente. O sea, quiero que veamos el contexto. La Biblia dice que hay 4 cosas sobre la tierra que no dice que son buenas. La Biblia lo amplifica o lo maximiza como extraordinariamente sabia. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Y la verdad, sinceramente, si leemos Proverbios, yo me preguntaría y diría, ¿qué tendría que ver ¿una qué? Una hormiga. ¿Qué tendría que ver un conejo? ¿Qué tendría que ver una langosta? ¿Y qué tendría que ver una lagartija? Repite conmigo: hormigas, conejos, langostas y lagartijas. La Biblia dice que esas 4 cosas son ¿qué? Extraordinarias. Si podemos ponerle un nombre a esta enseñanza, le he titulado Principios de Sabiduría. Y primeramente saber que la sabiduría es discernir entre lo bueno y lo malo. La sabiduría es saber cuándo sí y cuándo no. Si podemos poner una definición de sabiduría, sabiduría es definir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría es saber cuándo sí y cuándo no. Es saber el tiempo, el momento y la temporada. Es poder decidir correctamente. Eso es sabiduría. Y la Biblia dice que 4 cosas son extremadamente sabias. Ahora, la sabiduría necesita un complemento. Y ese complemento se llama obediencia. Porque la sabiduría, escucha esto, la sabiduría ciertamente es conocimiento. Y el conocimiento también podemos decir que es experiencia. Pero sabiduría, experiencia sin obediencia no funciona. Vuelvo a repetirlo. Sabiduría, experiencia sin obediencia no funciona. ¿Por qué te menciono lo siguiente? Porque no serviría de nada tener conocimiento, pero no tener ejecución. Y recordemos que la Biblia no es solamente recibir conocimiento.
La Biblia es ejecutarla. Porque si tenemos solamente el conocimiento y no tenemos aplicación de la palabra, de nada sirve. No funciona. Por eso Dios, repite conmigo, Dios desea darme sabiduría. Pero escucha lo siguiente, pero esa sabiduría es para que usted la ponga en práctica. Pero esa sabiduría es para que usted la ejecute. Pero esa sabiduría es para que usted pueda obedecer. Porque a veces nosotros estamos interesados en recibir conocimiento. Pero quiero enseñarte algo. La Biblia no es únicamente conocimiento e información. La Biblia es para que usted y yo la pongamos en práctica. Y Dios en esta mañana va a darte sabiduría, pero también va a llevarte a obedecer esa sabiduría. ¿Por qué te menciono esto? Sabiduría sin obediencia no sirve. Vemos en la Biblia, creo que la gran mayoría hemos escuchado hablar ¿de quién? De Salomón. Y Salomón dice la Biblia que es el hombre más que sabio que la Biblia menciona. La Biblia lo compara como el hombre más sabio. Pero vemos que Salomón, dice la Biblia, que falló a Dios y Dios le da la indicación de no meterse con una mujer extranjera, con mujeres extranjeras. Pero vemos que Salomón falló. Y tú te pones a preguntar, ¿cómo es posible? Te puedes preguntar, ¿cómo es posible que un hombre tan sabio, que la Biblia lo menciona como el hombre más sabio, cómo es posible que falló si tenía sabiduría? Y me encanta lo siguiente, y quiero que lo veamos. La sabiduría no reemplaza la obediencia. Salomón, el hombre más sabio, no fracasó por falta de sabiduría, sino por falta de obediencia. No fracasó por falta de sabiduría, sino fracasó ¿por qué? Por falta de obediencia. Los tiempos, iglesia, que hoy estamos viviendo demandan mucha sabiduría y mucha obediencia. Los tiempos que hoy estamos viviendo demandan mucha sabiduría y mucha obediencia. Dice la Biblia que Salomón no falló por falta de sabiduría, falló por falta de obediencia. Vayamos a Proverbios capítulo 30, versículo 25. Repite conmigo, 4 principios. Es más, de lado, hormigas, conejos, langostas y lagartijas. Proverbios capítulo 30, versículo 25 dice: las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. El primer principio que vamos a aprender hoy es el principio de las hormigas. Y el principio de las hormigas, en otras palabras, es el principio de la visión. Y la visión es la habilidad de ver más allá del presente. Dice, las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. La visión tiene que ver con ver más allá del presente. En otras palabras, Dios en su palabra pone a las hormigas como el principio extraordinario. Porque las hormigas se adelantan al tiempo. Las hormigas no son fuertes. Es más, las hormigas no son grandes. Sin embargo, la Biblia dice que las hormigas tienen visión. ¿Y por qué es importante la visión en la sabiduría? Porque Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía.
Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. La sabiduría es importante. Y por eso dice extraordinariamente. 4 cosas son sabias. Las hormigas. En otras palabras, el principio de la visión. Si nosotros no tenemos visión, de nada sirve. Porque donde no hay visión, el pueblo se pierde. Donde no hay visión, el pueblo se desvía. Y usted tiene que ser un hijo de Dios que tenga visión. Visión en su vida, visión en su familia, visión en el llamado, visión en la asignación que Dios le ha dado. Y quiero decirte algo, para poder tener visión, no necesitas recursos, necesitas fe. Una vez más lo repito, para poder tener visión, no necesitas recursos, necesitas fe. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Porque no podemos ser una iglesia y no podemos ser hijos de Dios que caminen sin visión. No podemos ser hijos de Dios que no tengan visión. Usted no puede caminar sin rumbo, diciendo, ay, pues a ver, hoy, ¿qué me depara el destino? Usted necesita una visión. Y toda visión necesita una estrategia. ¿Cuál es la visión de su vida? ¿Cuál es la visión de su trabajo? ¿Cuál es la visión de su ministerio? ¿Cuál es la visión de su familia? Porque si no tenemos visión, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Repite conmigo, yo necesito una visión personal, ministerial, laboral y familiar. Usted necesita una visión personal, una visión laboral, una visión familiar, una visión económica. Usted necesita una visión. Por eso la Biblia dice, es extraordinaria. Es extraordinaria. Y para poder tener visión no necesitas recursos, necesitas fe. Hoy yo estoy parado en la visión que Dios me dio hace 15 años, que un día estaría fuera de mi ciudad natal predicando el evangelio. Esa es la visión. Pero si no tienes visión, no puedes conquistar. ¿Sabes por qué, iglesia? Nunca vas a lograr ir a un lugar donde tu visión no ha estado primero. Usted nunca va a poder ir a un lugar donde tu visión no ha estado primero. No vas a llegar a la siguiente temporada si no tenemos visión. No vamos a llegar a la siguiente temporada si no tenemos visión. Iglesia, tu visión debe de llevarte a tener un plan. Y tu plan te debe de llevar a tener una acción. Tu visión te debe de llevar a tener un plan. Y tu plan te debe de llevar a tener una acción. Repite conmigo, necesito visión, necesito un plan, necesito acción. ¿Sabes por qué, iglesia? Un sueño en tu corazón sin un plan en tu mente nunca va a producir una cosecha en tu mano. Un sueño en tu corazón. ¿Cuántos tienen un sueño en su corazón? Una visión. Sin un plan en tu mente, nunca va a producir una cosecha en tu mano. Toda visión necesita un plan. Y todo plan necesita ser ejecutado. Por ejemplo, si usted quiere ser bendecido,
usted no va a ser bendecido desde su cama. Usted tiene que levantarse. Pues aquí esperando que el Señor me bendiga, esperando que el Señor haga algo, porque a veces queremos ser bendecidos, pero no queremos levantarnos para ir por la bendición. La Biblia dice que había un hombre en un estanque llamado Betesda, y dice la Biblia que en ese estanque un ángel descendía, agitaba las aguas, ¿y qué pasa? Y el que entrara en ese estanque iba a ser sanado. Y dice la Biblia que había un hombre que tenía mucho tiempo en ese lugar. Cuando Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre dice, claro que quiero ser sano, claro que quiero ser bendecido, pero en lo que viene el ángel y en lo que yo me levanto, no hay quien me lleve, por lo tanto no puedo ser bendecido. Lo que Jesús, la Biblia dice, que le dijo, ve y levántate. No dice la Biblia que Jesús lo cargó. No dice la Biblia que Jesús lo llevó. Jesús le dijo, ve y levántate. ¿Quieres ser bendecido? Ve y levántate. ¿Quieres cumplir la visión que hay en tu corazón? Tengo un plan. Y ese plan, ejecútalo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. ¿Sabes por qué? Una visión sin acción es una ilusión. Una visión sin acción es una ilusión. Toda visión requiere preparación. Una vez más lo repito. Una visión sin acción es una ilusión. Y toda visión requiere ¿qué? Preparación. Toda visión requiere un plan. ¿Y cómo dice Proverbios? Las hormigas, repite conmigo, las hormigas se preparan para el invierno. Pero me encanta porque la Biblia dice que las hormigas no tienen quien les diga qué es lo que tienen que hacer. A veces nosotros estamos tan acostumbrados y estamos esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer y no nos estamos preparando. Las hormigas se preparan para el invierno. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cómo te estás preparando para el invierno? ¿Cómo te estás preparando para el invierno? ¿Cómo te estás preparando para tu familia? ¿Cómo te estás preparando para tu bendición? Tienes que prepararte. Porque si no te preparas, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo te preparas para el invierno, para el futuro? Tenemos la visión, pero no buscamos la preparación. Por ejemplo, personalmente y ministerialmente, una de las visiones que Dios ha puesto en nuestro corazón de mi esposa y mío es ser, y no por orgullo, ni por fama, ni por ser popular, pero ser una iglesia de la ciudad, no de la colonia, de la ciudad, que se puede escuchar acerca de NGI en la ciudad. Pero si esa es la visión, pero si yo no me preparo para el invierno, cuando eso suceda, no voy a estar listo. Muchos queremos ser bendecidos en nuestra familia, pero no se preparan para la familia. ¿Cómo te estás preparando para la visión? Tienes que prepararte. Si yo no me meto a buscar la palabra, a indagar la palabra, a estudiar la palabra, yo no me estoy preparando para cuando lo grande venga. Las hormigas se preparan para el invierno. Y me encanta lo que sigue.
Mientras más me preparo en el entrenamiento, menos sangro en la batalla. Mientras más me preparo en el entrenamiento, menos sangro en la batalla. Me encanta esto. Si tú fallas en prepararte, estás preparándote para fallar. Si tú fallas en prepararte, estás preparando para fallar. Repite conmigo: fe, sabiduría y obediencia. Por lo tanto, un buen líder necesita toda la fe de Hebreos, pero también toda la sabiduría de Proverbios. Un buen líder necesita toda la fe de Hebreos, pero también toda la sabiduría de Proverbios. Pregunta: ¿nos estamos preparando para el invierno? Es más, dígale al lado: ¿te estás preparando para el invierno? ¿Sabía usted que los que fracasan son los que no están preparados para el invierno? ¿Sí me estoy explicando? Los que no están preparados para el infierno, para el invierno. Perdón, me salió del corazón. Bueno, yo no me preparo para el invierno, ¿no? Para el invierno, perdón. Por ejemplo, muchos ministerios en pandemia cerraron. Sin embargo, Dios fue bueno con nosotros. Y el resultado de la preparación, de la palabra, de la enseñanza del 2015, que es donde nosotros empezamos a pastorear esta iglesia, al 2020 se vio en pandemia. ¿Por qué, pastor? Porque mientras muchos ministerios fracasaban y cerraban, nuestra casa crecía, nuestra casa permanecía, y se vio el resultado de una preparación. ¿Sí me estoy explicando? Y personalmente, para nuestro ministerio, pandemia no fue un punto de fracaso. Pandemia fue un punto de repunte. Donde más crece. Es más, en pandemia es donde nosotros nos cambiamos a este lugar. Mientras todos estaban buscando cerrar sus iglesias y locales, nosotros estábamos buscando un nuevo lugar. Porque había una preparación. Las empresas que fracasan son aquellas que no se prepararon para el día malo. Las familias que fracasan son aquellas que no se están preparando para el día malo. Porque eso va a venir. Pastor, lo cancelo. Sí, usted cancélelo. Pero la Biblia habla de vientos, tormentas y tempestades. Son inevitables. Pero ¿cómo nosotros nos estamos preparando? Repite conmigo: necesito la sabiduría de la hormiga. ¿Qué más? Proverbios capítulo 30 versículo 26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa ¿en dónde? En la piedra. Los conejos son el principio de la posición. El conejo es un animal frágil, pero se hace fuerte por poner su casa en la piedra. Un animal pequeño, un animal débil, un animal frágil. Pero el conejo nos enseña el principio de la posición. ¿Y la posición por qué? Porque pone su casa sobre la roca. Porque pone su casa en un fundamento sólido. Repite conmigo: las tempestades,
las lluvias y los vientos van a venir. Pero Mateo dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tempestades, la casa no va a caer, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando venga el día malo, la casa no va a caer, porque está fundamentada sobre Cristo. Cuando venga la crisis, mi negocio no va a caer, porque está fundamentado sobre Cristo. Un animal débil, pero sabio por naturaleza. Por naturaleza somos débiles ante las cosas del mundo, pero cuando estamos fundamentados en la roca, nuestra debilidad se convierte en fortaleza, porque Cristo es nuestra roca. Si tú quieres mantenerte firme, tienes que edificar todo lo que hagas sobre Cristo. Si no estamos edificando sobre Cristo, ¿qué significa eso, pastor? Si Cristo no es lo primero en nuestra vida, lo que hagamos va a caer. Lo que hagamos no va a permanecer. ¿Por qué? Pastor, es que yo no entiendo por qué todo se está derrumbando. Porque Cristo no ha sido lo primero. Porque Cristo no ha sido lo primordial. Y quiero enseñarte esto. No debemos estar posicionados sobre el título, sino sobre la roca, y sabiendo que somos hijos de Dios. Porque el título más importante que tienes en la vida es que eres un hijo de Dios. Es que eres un hijo de Dios. Y no permitas que tus circunstancias determinen tu posición. No permitas que las circunstancias de tu vida determinen tu posición. Una hormiga que tiene visión, un conejo que edifica sobre la roca. ¿Qué más? Efesios capítulo 5, versículo 15 dice lo siguiente: así que tengando cuidado de cómo viven, no vivan como los necios. No vivas como el necio, sino como sabios. ¿Quién es un necio? Alguien que ha formado pensamientos, alguien que ha formado paradigmas. En otras palabras, alguien que es terco, alguien que está leyendo la palabra y la palabra les está diciendo. El necio dice: voy a investigar, pero aquí está en la Biblia, pero voy a investigarlo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos conocemos un necio? ¿O cuántos llevamos un necio dentro? La Biblia te dice: perdona. El necio dice: pero hay que analizarlo. Hay que pensar si realmente tengo que perdonar. La Biblia te dice: congrégate. Voy a pensar si realmente, o eso es antes. El necio dice: no, es que eso es la ley. Eso es el Antiguo Testamento. No seas necio. Deja de pelear con Dios. Dice la Biblia: así que tengan cuidado de cómo viven, porque podemos ser cristianos convertidos viviendo como necios. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como. ¿Y un sabio quién es? Alguien que tiene conocimiento, alguien que puede discernir entre lo bueno y lo malo, alguien que sabe cuándo sí y cuándo no.
pero también alguien que acciona en la palabra de Dios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. El necio actúa sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino. Bueno, porque es que hoy en día los cristianos modernos toman vino, pero eso no es de parte de Dios. Por ejemplo, el necio dice, pero Jesús tomaba vino. Pero la Biblia dice, no embriaguéis con vino, sino con el Espíritu Santo. Los cristianos modernos dicen, pastor, podemos tomar una cervecita, pero ya de esas que no traen alcohol. Estás engañando tu carne. ¿Sabías tú que los demonios, cómo te lo explico? Los demonios tienen actitudes que se pueden sustituir. Es decir, por ejemplo, el demonio de los vicios y de alcoholismo. Una persona adicta, por ejemplo, a una droga, al alcohol, al cigarro, viene a Cristo, entiende que no puede ya drogarse. Pero ahora ya no se droga. Ahora come como si no hubiera mañana. Se sustituye. Suple la necesidad. ¿Sí me estoy explicando? Suplimos actitudes, pero el mismo demonio sigue influenciando. Bueno, entonces él diciendo no se emborrache, pero él dice, ay no, pero es que ese es, pero un vinito que es digestivo, no entiende, necio. Por el amor de Dios, entiende, no se emborrachen con vino, ni digestivo, ni para la sobremesa. No, porque eso es, ¿qué dice la Biblia? Les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino. Yo no sé de dónde aprendieron ese evangelio los cristianos modernos, pero bueno, la Biblia dice que no se emborrachen con vino. ¿Qué más? No estamos teniendo cuidado de cómo vivimos y llevamos un evangelio light y moderno. Y no estamos teniendo cuidado del evangelio que nosotros estamos llevando. ¿Qué más? Proverbios capítulo 30, versículo 27. Hablamos de las hormigas. ¿La hormiga qué es? ¿Qué es? Visionaria. ¿El conejo qué hace? Aunque es débil, ¿qué hace? Se posiciona en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Qué más? Las langostas que no viven, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Número 3, el principio de las langostas. Y no es la langosta del mar. La Biblia habla que las langostas, en lenguaje mexicano, sería los grillos. Las langostas, el principio de las langostas es la unidad. Y me encanta saber esto porque las langostas son imparables. Y de hecho, la Biblia habla de langostas. Y como las langostas, ¿qué dice la Biblia? Habla de plagas. Y las langostas, aunque son un insecto, las langostas destruían ¿qué? Ciudades. Pero no por la fuerza, no por su tamaño, sino por la unidad. La langosta nos enseña el poder de la unidad. La langosta nos enseña el poder que hay en el trabajo en equipo. La unidad tiene poder. Si tan solo la iglesia entendiera el poder de la unidad,
wow, sería otra cosa. Si tan solo en tu familia entendieras el poder de la unidad, serían muy bendecidos. Pero ¿qué pasa? No hay sabiduría en la familia. Y en la familia, en lugar de estar unidos, estamos como perros y gatos. Todo el día peleando. Es más, probablemente antes de venir a la iglesia, te echaste un buen round. Y venimos a la iglesia enojados. ¿Por qué las familias son destruidas? Porque no hay unidad. Unidad no es perfección, unidad es acuerdo. ¿Por qué una empresa es destruida? Porque no hay unidad. ¿Por qué una iglesia es destruida? Porque no hay unidad. Las langostas no son fuertes, no son grandes, pero son unidas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: esforzados por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y muchos espíritus. ¿Eso dice? Y hay un solo. Así que, así como también fuiste llamados a una sola esperanza. Esforzados por mantener la unidad. Iglesia, la Biblia dice que dos son mejor que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que está solo, porque ¿cómo se ha de levantar? Las langostas nunca iban solas. Debemos de esforzarnos en la unidad, porque la unidad no se da por casualidad. Y para que tengamos unidad en la iglesia, en la familia, en nuestra vida, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Usted tiene que esforzarse por la unidad. En la iglesia, en su familia, en su trabajo. Si no nos estamos esforzando en la unidad, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder conquistar. Iglesia, escucha lo siguiente: si quieres caminar en unidad, primero tienes que caminar en humildad. ¿Sabes por qué no hay unidad? Porque hay orgullo. ¿Sabes por qué no hay unidad? Porque hay soberbia. Pero si quieres caminar en unidad, primero necesitas caminar en humildad. Un conejo visionario. Una hormiga visionaria. Un conejo que edifica sobre la roca. Una langosta que camina en unidad. Repite conmigo: no hay unidad si no hay humildad. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pastor, es que yo no me puedo poner de acuerdo con tal persona. Es que en el matrimonio no nos podemos poner de acuerdo. Somos completamente diferentes. Escucha esto: nuestras diferencias no son debilidad, son oportunidades. Nuestras diferencias no son debilidades, son oportunidades. Y Dios nos ha mandado a esforzarnos en la unidad. Esfuérzate, camina en humildad. Dejemos de vivir dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de nuestra vida como perros y gatos, peleando todo el tiempo. Es que Él me hizo, es que Él fue primero. Y están como la canción: Él me mintió, Él me dijo que. Y no era verdad. Así estamos los cristianos dentro de la familia. Estamos divididos, juntos pero no revueltos. Eso no es el plan de Dios. Es que solamente estamos juntos por los niños. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Sé humilde. Muera el orgullo.
Pero es que Él me hizo y tiene que ver quién soy yo. O dentro de la iglesia. No hay unidad si no hay humildad. Pero me encanta lo que sigue. Es imposible que haya unidad si primero no hay reconciliación. Alguien tiene que reconciliarse hoy. Con su cónyuge, algún hermano de la iglesia, con sus hijos, en su trabajo. Pero no hay unidad si primero no hay reconciliación. Dios quiere unidad y los obstáculos no deben de ser una pared, deben de ser un puente para la unidad. ¿Sabía usted que después de que una relación fue probada, fue tal vez ofendida, el hierro se afila? Y cuando entendemos el principio de la humildad y la reconciliación, más allá de que la relación tome la distancia, la relación se vuelve más unida. La relación se vuelve más fuerte, se vuelve más sólida. ¿Por qué, pastor? Porque fuimos humildes y tuvimos la humildad para reconciliarnos. Repite conmigo: juntos somos más fuertes, juntos somos mejores, juntos vamos a llegar lejos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Escucha lo siguiente: si en la vida quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina en equipo. Si en la vida quieres llegar rápido, ve solo. Pero si en la vida quieres llegar lejos, camina en equipo. Porque ¿sabes algo, iglesia? Nos necesitamos el uno con el otro. Nos necesitamos el uno con el otro. Le digo algo: yo necesito un equipo. Sin el equipo no sería posible hacer todo lo que hacemos. Imagínense que yo ahorita hiciera todo y cómo tocaría el piano, la batería, predicaría, tomara fotos. Sería imposible. Si quieres en la vida llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina en equipo. Es más, quiero que te voltees con la persona que tienes a tu lado y dile: te necesito. Y dile: dejemos las envidias, dejemos los celos. Es más, quiero que esto sea profético. Y dile: ponte los lentes de la gracia de Dios y caminemos en unidad. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Porque la unidad empieza cuando camino en sabiduría y gracia. La unidad empieza cuando camino en sabiduría y gracia. Y tu vida va a ser imparable cuando camines en sabiduría. Tu vida va a ser imparable cuando camines en sabiduría. Proverbios, volvamos a la historia. Las arañas o la araña que atrapas con la mano y están en palacios del rey. Repite conmigo: el principio de las arañas. Salud. El principio de las arañas. Y el principio de las arañas es el principio del potencial. Conejo visionario, no, sobre la roca. Hormiga visionaria, conejo que se posiciona. ¿Qué más? Langosta que camina en unidad y araña que tiene el potencial. Pastor, ¿usted vio ayer mucho Disney Kids para la enseñanza de hoy? No, la Biblia dice que hay una hormiga, que hay un conejo, hay una langosta y que hay una araña. Y el principio de las arañas es el potencial.
Porque las arañas sacan todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Escucha, las arañas sacan todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Pero algo interesante es que las arañas sacan la seda para construir. Pero yo cuando estaba leyendo esto, es interesante. Porque el potencial, pastor, ellas sacan todo para sobrevivir, sacan la seda para construir. Pero ¿sabe usted, de dónde lo sacan? Desde su interior. Su potencial no está afuera, su potencial está adentro. Y la tela de la araña está adentro. Repite conmigo, la tela de la araña está adentro. Sus recursos, sus dones, sus talentos. Hay un potencial dentro de ti que tienes que sacar, y que inclusive muchos no han descubierto ese potencial. Tienes que descubrir este potencial que está dentro de ti, porque dentro de ti están los recursos, dentro de ti están los dones, dentro de ti están los talentos. Me encanta lo que sigue, porque las arañas son de los pocos que usan a sus enemigos como comida. Sus enemigos se convierten en combustibles. Sus enemigos se convierten en combustible. Iglesia, nosotros tenemos que enfrentar cada desafío con la fe del libro de Hebreos y con la sabiduría del libro de Proverbios. Hay un potencial dentro de las arañas. En Santiago capítulo 3 versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da ¿qué? Su sabiduría. Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, deja de presumir y de faltar a la verdad. Deja de presumir. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es que terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo ¿cómo? Y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Demuestra tu sabiduría con tu conducta. A veces los cristianos decimos ser sabios, pero estamos con malas actitudes. Estamos en rivalidades. ¿Y qué dice su palabra? Esa no es la sabiduría que proviene de parte de Dios. Esa no es. Porque la sabiduría que proviene de Dios, ¿cómo es? Pura y sincera. Repite conmigo, pura y sincera. Pero no estamos discerniendo. ¿Qué dice Malaquías? ¿Qué dice Malaquías? Entonces os volveréis y discernir la diferencia entre lo justo y lo malo, y el malo, entre lo que sirve a Dios y el que no le sirve. Necesitamos discernir, iglesia. 2, ¿para qué más es el discernimiento? Para desenmascarar las mentiras del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice:
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. La falta de discernimiento te ciega. Amén. Te ciega. Es que yo creo que eso sí es correcto. Te está cegando. Abre tus ojos espirituales. Es que yo creo que el divorcio es una opción. Te está cegando. No nos ceguemos. 3. Para actuar en el momento oportuno. Para actuar en el momento oportuno. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a la palabra de Dios. Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio. ¿Cuántos sabios hay en este lugar? ¿Cuántos sabios por la fe hay en este lugar? Discierne el tiempo y el juicio. Versículo más adelante: quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Iglesia, discierne entre lo que es justo y lo que es santo, lo que es puro, lo que es inmundo, lo que no le sirve a Dios. Termino con esto. Por no saber discernir el momento que nos toca vivir y por no hacer lo que nos corresponde en ese tiempo específico, caemos muchas veces en el error de estar ansiosos y afanados. Yo no sé usted, iglesia, pero yo creo firmemente que esta casa va a empezar a caminar en sabiduría, obediencia y discernimiento. Yo declaro sobre su vida en esta mañana que usted será una persona que camina en obediencia, en sabiduría y en discernimiento. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Es el tiempo de que la iglesia discierna. Es el tiempo en que la iglesia obedezca. Es el tiempo en que la iglesia pueda discernir entre lo santo, lo impuro, entre lo bueno y en lo malo, en lo que le sirve a Dios y no le sirve a Dios. Entre cuándo hablar y cuándo no hablar, porque yo creo que eso sí es algo donde también nosotros le tenemos que pedir el control al Espíritu Santo. Que nuestro hablar tenga prudencia, que nuestro hablar tenga sabiduría, porque muchas veces como hijos de Dios decimos cosas que no tenemos que decir. Otras veces hablamos siempre en doble sentido. Otras veces hablamos sarcásticamente. Es más, así como que encimita ponga la mano en su boca y dile: Señor, calla esta boca, dale sabiduría, dale prudencia. ¿Cuántos la necesitamos? ¿Qué dice Proverbios? Termino con esto. Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dejemos el doble sentido, dejemos el sarcasmo, dejemos las indirectas y seamos prudentes para hablar. ¿Por qué? Una persona sabia sabe abrir sus oídos y cerrar su boca. Una persona sabia sabe ¿qué cosa? Abrir sus oídos y cerrar su boca. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Si usted me dice: pastor, yo quiero obedecer, quiero discernir y quiero caminar en sabiduría, quiero tener la visión, quiero tener la posición
en la roca, la unidad, sacar mi potencial. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y quiero que repitas conmigo en esta mañana: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, en este día, yo te pido que tú me des sabiduría, discernimiento. Dile: Señor Jesús, dame sabiduría, dame discernimiento, dame prudencia. Vamos, empieza a pedirle, es un don. Dice la Biblia que Dios a uno les dio sabiduría y a otros discernimiento. Y pidamos hoy la sabiduría de parte de Dios. Pidamos hoy esa sabiduría. Perdiendo todo por amor. Señor, danos la sabiduría. Señor, que esta casa pueda caminar en sabiduría. Que esta casa pueda caminar en discernimiento. Señor, que esta casa sea prudente. Padre, yo oro en esta mañana para que tu Espíritu Santo derrame sabiduría. Sabiduría para tener visión. Sabiduría, Señor, para posicionarnos y edificar en la roca, para caminar en unidad, para sacar el potencial que está dentro de nosotros. Perdiendo todo por amor. Danos, Señor, sabiduría. Danos entendimiento. Que podamos ver lo santo y lo puro. Soberano en poder. Con tus manos en alto. Él volverá. El Espíritu Santo. Y el gobierno en él está. Y va a empezar a darte en sus manos su recompensa.